Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sean todas, todos y todes bienvenidos a este programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Para mí, Julio César Bermúdez Paz, siempre es un placer darles la más cordial bienvenida a este podcast, donde hablaremos nuevamente de temas relacionados con los derechos humanos. Siempre situaciones súper importantes y de suma relevancia para nuestro día a día. En esta ocasión tendremos un tema también súper importante, el cual, pues bueno, todos, todas y todos tenemos acceso a o deberíamos de tenerlo, y es el relacionado con el derecho a la seguridad pública. Y para esta emisión tenemos un invitado especial que también es un compañero aquí, un compañero y amigo, no justamente en ese orden, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán. Tenemos a Luis Alfredo Jiménez Garzón. Bienvenido, Luis Alfredo. Gracias por la oportunidad, buenos días o tardes a todos y pues con gusto para participar de este evento. Muchas gracias. Al contrario, Luis, gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer que estés aquí en esta emisión del día de hoy. Y sobre todo, Luis, bueno, hablar de este tema tan importante que es el derecho a la seguridad pública. Luego muchas veces pensamos que este derecho pues no es un derecho, ¿no? Pero por supuesto que lo es un elemento esencial para todas y todos y todas las personas que habitamos en cualquier sociedad. Pero Luis, adentrándonos un poquito al tema de la cuestión del derecho a la seguridad pública y yendo, digamos, ahora sí que por temas muy particulares que me parecen muy importantes. Actualmente tenemos un sistema penal, un sistema de seguridad pública, digamos, actual, ¿bien? Que es en este caso el sistema penal acusatorio, ¿bien? Luis, ¿este sistema es parte del derecho a la seguridad pública y tiene algunas bases? Perfecto. No solamente es parte fundamental precisamente de los derechos humanos, porque definitivamente la seguridad de todas las personas es un derecho fundamental. Todo el mundo quisiera poder salir, poder convivir, poder compartir, poder tener una vida en sociedad adecuada, respetada y pues evidentemente segura. Y por eso es que las leyes precisamente deben funcionar y están confeccionadas precisamente para que este derecho fundamental se cumpla y todas las personas tengamos derecho a él. Tenemos un nuevo sistema penal desde el 2016, ya llevamos un tiempo con un sistema penal nuevo en México que pues es muy bueno, o sea, es un sistema penal que funciona, es un sistema penal garantista, es un sistema penal que de verdad ofrece muchísimas ventajas y facilidades para todos, pero el gran problema es que pues poco se conoce, o sea, tenemos una debilidad grandísima. El sistema penal está basado en 3 pilares fundamentales precisamente que hacen que funcione adecuadamente y son la verdad, la justicia y la reparación integral. ¿Qué es lo que se busca con estos 3 pilares fundamentales? Primero, como ya lo dije, pues que se conozca la verdad, que cuando se cometa un hecho punible, esta persona que aparentemente y que dicen que cometió el ilícito, pues sea llevada debidamente a un juicio, que sea llevada precisamente en los términos legales adecuados, que en los tiempos adecuados, que se le presenten los cargos adecuados y además que sea vencida en juicio, que en un juicio y que después de un proceso podamos decir que esa persona es culpable porque las pruebas precisamente lo llevan al Estado, a quien está acusando al convencimiento de eso. Y entonces, ¿qué es lo que se busca? Que se sepa la verdad. Es lo primero. ¿Y todo por qué? Porque las víctimas, que en este caso y que antiguamente eran convidados de piedra en el sistema penal, pues en este sistema penal tienen una importancia supremamente grande. La víctima quiere saber la verdad. Entonces, si yo, por ejemplo, soy víctima porque a mi esposa la asesinaron, por decirlo de un ejemplo, pues lo primero que yo quiero saber es quién la asesinó y por qué. Y entonces tengo derecho como víctima, hago parte del proceso precisamente como víctima, tengo derecho a un abogado para que me asesore y quiero saber la verdad, primero. Segundo, el segundo pilar fundamental va a ser
la justicia, después de que yo como víctima sepa la verdad de qué fue lo que pasó, pues lo que yo quiero y la sociedad en general, pues lo que se quiere es que esa persona pague por el delito que cometió, o sea, que se haga justicia y que esta persona sea recluida en un centro adecuado para que pague su delito, ¿cierto? Y el tercero es la reparación integral. Entonces, otra vez yo como víctima, o sea, quisiera que esta persona que cometió el delito me repare integralmente en todos los aspectos, no solamente en el económico, si es que lo necesito, sino también en el psicológico, en el social. Pero que si esta persona no lo puede hacer, pues que sea el Estado el que entre a, digamos, como a reparar ese daño que se me causó. Entonces, a mí me parece, y estoy convencido de que el sistema es muy bueno, o sea, funciona y es garantista desde el punto de que todo se va a hacer no solamente en público, porque el sistema es público, sino que además de eso se va a hacer un trabajo bien hecho basado en pruebas, que finalmente es lo que, digamos, es el corazón del sistema penal. Si el señor fiscal o la fiscalía en general tiene el peso de la carga, tiene que llevar pruebas precisamente para demostrar que hay culpabilidad. Entonces no era como era antes, ¿no? Antiguamente el indiciado o el imputado tenía que demostrar su culpabilidad. Entonces pongámoslo en un ejemplo tangible. Si Julio dice que yo robé, pues yo no tengo por qué demostrar mi inocencia. Si tú dices que yo robé y tú eres la parte acusadora en este caso, pues comprueba que yo lo hice. Entonces, eso se hace con evidencias, con pruebas, recolectadas adecuadamente y siguiendo precisamente un riguroso proceso que se llama cadena de custodia, entonces fundamental. Claro, y justamente con esto, Luis Alfredo, por supuesto, para poder llegar a una verdad jurídica se necesita estar apoyado justamente de medios probatorios adecuados, ¿bien? Pero no cualquier cosa es un medio probatorio, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, justamente esto que comentas de la cadena de custodia, ¿realmente es importante la cadena de custodia? ¿Realmente se aplica la cadena de custodia en estos procesos? Bueno, realmente es importante, fundamental. De hecho, como ya te lo dije, la primera parte es demostrar que se cometió una falta penal en este caso, y hay una persona que está involucrada en un proceso que en este caso lo vamos a llamar imputado, y definitivamente él tiene una ayuda que es su abogado de la defensa. Hay una pugna precisamente entre la defensa y el fiscal para demostrar el uno y para desvirtuar el otro, ¿no? Entonces, fundamental la cadena de custodia, porque el fiscal no va a ir a un juicio y no va a ir a un proceso penal si no tiene pruebas. Entonces, antiguamente se detenía a una persona y después esa persona tenía que demostrar. Hoy en día tengo que demostrar para detener, entonces debo tener evidencia, ¿cierto? Y debo hacer que esa persona desvirtúe precisamente esa evidencia. Entonces, se necesita y es fundamental la cadena de custodia. El problema que tenemos con la cadena de custodia es que igualmente como está reglamentada, pues el desconocimiento es enorme. Entonces los actores, en este caso la policía, muchos abogados de la defensa, muchísimos señores fiscales, pues desconocen precisamente los pormenores de la cadena de custodia, que precisamente están enmarcados en la ley 009 de 2015, que habla acerca de la cadena de custodia y del manual de cadena de custodia como tal. Las leyes y la Constitución hablan acerca precisamente de esa evidencia como parte fundamental en este proceso, y que si no la hay, pues entonces no hay cómo demostrar la falta. Pero tenemos un montón de ambigüedades y tenemos una serie de, digamos, de errores que se cometen desde su nacimiento, desde su génesis. El primero, que debe preservar, que debe cuidar, que debe propender porque esa evidencia sea resguardada adecuadamente, es el policía primer respondiente. Y resulta que el policía primer respondiente en muchos casos no conoce las formas, no conoce los procedimientos, no conoce la ley, y entonces es muy difícil, simplemente porque si yo no conozco el manejo y las propiedades y las características de un vehículo, pues va a ser muy difícil conducirlo. Y en este caso, de manera coloquial, lo quiero traer de esa forma, porque si el policía primer respondiente no conoce
los intrilingüis, las formas precisas, el procedimiento adecuado que tiene que ver y es inherente a su labor, pues va a ser muy difícil que él logre hacer algo, digamos, como base fundamental para un proceso. En el caso del primer respondiente, él tiene la obligación por ley, está enmarcado dentro del artículo 132 precisamente del Código Nacional de Procedimientos Penales. Él está encargado no solamente de cuidar el lugar de los hechos, que es su parte básica, elemental, sino que además tiene la capacidad de procesarlo. O sea, si no hay un policía ministerial que haga esa labor, el policía municipal, él debe procesar el lugar de los hechos. Eso se llama priorizar. O sea, él debe tener conocimientos básicos y debe tener esos conocimientos adecuados para poder llegar al lugar de los hechos y recolectar evidencia si así se necesita. Pero no lo sabe hacer. En muchos casos no lo sabe hacer. Ahora bien, dentro de la Fiscalía tenemos a un señor que se llama el policía con capacidades para procesar. Su cargo y su nombre ya está diciendo que esta persona es la capacitada, es la idónea para procesar el lugar de los hechos. Y el procesamiento del lugar de los hechos no es nada más y nada menos sino que recolectarlos, encontrar el contenedor adecuado, empacarlos, embalarlos adecuadamente, colocarle las etiquetas y los documentos adecuados, llevarlo al lugar o al destino indicado, que puede ser el laboratorio o el almacén de evidencias. Pero curiosamente el policía con capacidades para procesar pues tampoco lo hace, porque resulta que llega otra figura y aparece otra figura en el lugar de los hechos que se llama el perito, y el perito es quien recolecta los elementos. Entonces aquí hay una ambigüedad impresionante, y es que el perito es un técnico científico que está en un laboratorio, que a él le llega la evidencia, él lo que hace simplemente es analizarla, hacer unas pruebas, analizarla en el laboratorio y emitir un dictamen que puede ser después en juicio debatido o no. El perito es el que recolecta la evidencia. Entonces es increíble porque coloquialmente es como si yo pateo el tiro de esquina y salgo a correr a cabecearlo. Entonces ahí las cosas no funcionan bien. Debe ser el policía con capacidades para procesar, pero tampoco lo hace. Entonces ahí tenemos ciertas ambigüedades, errores de procedimiento que serían muy fácil de debatirlos y de desvirtuarlos en juicio con un abogado de la defensa bueno y que conozca, para que eso pase, ¿cierto? Y pasa muchas veces. Pero también tenemos otro problema, bueno, no tanto para la Fiscalía, y es que el abogado de la defensa en muchos casos tampoco conoce el proceso. Entonces tenemos una serie de ambigüedades y cojeamos mucho precisamente por eso mismo, porque pues no conocemos y no sabemos de los procedimientos, y así es muy difícil. Falta capacitación. Claro, por supuesto. Me parece que es una situación que prima a nivel nacional, porque sí, evidentemente, a pesar de que ya tenemos unos años con este sistema instaurado a nivel nacional, aún faltan muchísimos resquicios por conocer, muchas situaciones por conocer. Sin embargo, Luis, con todo esto que estás comentando, sí, por supuesto, una cuestión es el sistema como tal, las bases del sistema. Otra cosa muy diferente es esta cadena de custodia que es tan importante justamente como lo refieres, y que yo creo que muchos errores justamente en los procedimientos se dan justamente en esta parte de la recolección de las evidencias, en el correcto embalaje de las mismas, de la identificación, todas estas cosas. Pero una cosa también es súper importante, aparte de la recolección de las evidencias y del sistema como tal, está la investigación, porque son cosas diferentes. Una cosa es la cadena de custodia, es decir, las evidencias, todos aquellos indicios que se convierten en prueba, ya digamos derivado de este análisis de los técnicos científicos justamente que son los peritos. Pero otra cosa que me parece también muy importante y que también creo que es una falla en este sistema es justamente la investigación, o más correcto hablando, la investigación criminal. ¿Se aplica realmente? ¿Es una situación, digamos, que se dé en la realidad de hecho como tal? Pues debería. La investigación debería ser precisamente la piedra angular precisamente para la resolución de cualquier evento penal. Pero también tenemos grandes fallas en la investigación. De hecho, hay un estudio precisamente a nivel nacional hablando acerca precisamente de la impunidad,
y pues si no estoy mal en Michoacán, la impunidad, digamos, en ese sentido, tiene un 98% digamos, está en un 98% la impunidad, o sea que pues no investigamos adecuadamente y todo parte precisamente desde el primer respondiente. Además de eso, empieza también por el policía, digamos, con capacidades para procesar. Si tenemos errores desde que llegamos al lugar de los hechos, si no recolectamos bien la cadena de custodia, evidentemente un fiscal cuando encuentra estos errores, pues lo que hace es desestimar precisamente el presentar en juicio al imputado, porque pues evidentemente va a perder. Si yo veo que tengo todas las de perder, no me voy a ir a un juicio a que me den palo allá, porque evidentemente pues no tengo muchas oportunidades de ganar. Y esa investigación precisamente es la que nos hace mucha falta. Aprender a investigar, el hecho de capacitarnos para cada uno saber hacer precisamente sus funciones, y ahí es donde tenemos muchas falencias. Yo entiendo y sé y veo constantemente que en la parte política siempre se habla de lo mismo, ¿no? Siempre que hay foros, debates, charlas, conferencias, siempre se habla de lo mismo y siempre se identifica el problema. El problema es falta capacitación. Y sí, falta capacitación, pero verdaderamente la voluntad política, el hacer realidad precisamente esa falencia, esa carencia y convertirla precisamente en capacitación, pues no se da. Y no se da definitivamente porque no hay voluntad, porque existe. De hecho, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no solamente hablamos de derechos humanos, o sea, también tenemos en la coordinación de estudios, divulgación y capacitación, precisamente un espacio en donde también nos metemos en la parte que tiene que ver con el procedimiento policial, en todo lo que tiene que ver con el sistema penal, en todo lo que tiene que ver con procedimientos operativos como detenciones, como el uso de la fuerza, como todo lo que tiene que ver con la investigación criminal, y solamente lo que queremos hacer es aportar, poner un granito de arena precisamente en esa X que tenemos en la capacitación, para hacer que nuestros policías, nuestros fiscales y nuestros abogados, por ejemplo, de la defensa pública, entiendan más adecuadamente qué consiste este proceso, entiendan cómo son los procedimientos adecuados en cadena de custodia, que se sepa cómo se investiga, y simplemente es para que todos tengamos y gocemos precisamente de ese derecho fundamental que es la seguridad. O sea, esto es un compromiso de todos, no podemos decir que es de uno solo, o sea, todo el mundo tiene que propender y todo el mundo tiene que hacer todo lo posible porque esto funcione, porque definitivamente somos empleados públicos, somos servidores y funcionarios públicos, y nuestra labor es servir precisamente a la sociedad, proteger vidas y bienes, defender al inocente del engaño, y todo eso se hace precisamente desde el conocimiento de las leyes como primera medida. Y pues si cada uno hace su parte y si cada uno cumple con su función, pues va a ser mucho más fácil hacerlo, porque definitivamente lo necesitamos. Bien, Luis, bueno, como última pregunta, para justamente ir redondeando el cierre de este podcast, ¿consideras tú que hace falta algo? O es decir, ¿en qué podemos coadyuvar como ciudadanos, como servidores públicos? ¿Falta alguna situación cultural, falta alguna situación de política pública, falta algún ajuste razonable para poder hacer, digamos, funcionar bien esta cuestión de la seguridad pública o del sistema penal como tal? Bueno, como lo dije hace un rato, el compromiso de todos, primero. Se necesita el compromiso de todos. Tenemos una cultura, digamos, muy arraigada, y es, por ejemplo, el de no denuncia. Y todo porque la gente está en muchos casos tan decepcionada, la gente está en muchos casos tan olvidada, que si uno pregunta por lo general a alguien que ha sido víctima de un delito, que denuncie, y la respuesta siempre va a ser recurrente. Siempre va a decir, ¿pero para qué? Si definitivamente nunca pasa nada. Si con la denuncia nunca pasa nada, precisamente porque pues como no hay una buena investigación, pues esa denuncia simplemente se echa al olvido. Entonces, primero que todo, para el ciudadano de a pie, denunciar. O sea, se tiene que denunciar.
¿Y todo por qué? Porque si una persona me comete a mí un robo, me roba mi celular y yo no denuncio, entonces después esa persona te roba a ti el celular y entonces ese antecedente de mi denuncia contra esa persona va a servir para que el juez, en la próxima oportunidad, cuando te robó a ti, el fiscal lo presente como la persona que robó, cometió un delito, fue sorprendido en flagrancia y además de eso tiene un antecedente anterior, bueno, es una redundancia, ¿no? Tiene un antecedente que ya lo hizo. Entonces, con ese antecedente el juez puede tomar una determinación, puede decir el juez fácilmente, como acaba de robar, ha sido sorprendido y ya robó antes, esta persona tal vez puede dedicarse al robo y es su actividad diaria, entonces llevémoslo a una cárcel. Pero si no tiene ningún antecedente, porque yo no denuncié, el juez en derecho puede decir perfectamente, a petición precisamente de su defensor, que puede ser muy hábil o no, decirle, señor juez, pero no tiene ningún antecedente, simplemente fue un caso aislado, pues él algo pasó de alguna forma, por alguna razón lo hizo, no es necesario que lo lleve a un buen recaudo. Entonces, la denuncia es fundamental. Segundo, la capacitación. Definitivamente necesitamos que esas entidades gubernamentales, estatales o municipales tengan un proyecto de capacitación a sus hombres y mujeres, policías o funcionarios que tengan que ver con la seguridad pública en cuanto a la capacitación. Se necesita redoblar esfuerzos. No, ¿qué digo yo redoblar? Triplicar esfuerzos, porque es parte fundamental de esto. Si yo tengo, y vuelvo otra vez al ejemplo del carro, si a mí me traen un carro de marca X y yo no sé conducirlo, muy seguramente cuando me suba en el carro para tratar de llevarlo de un lugar a otro, lo voy a estrellar y lo voy a acabar y le voy a echar la culpa al carro siempre. Pero si yo estoy preparado y si estoy calificado, si he tenido entrenamiento en la conducción de ese vehículo, muy seguramente va a ser una herramienta perfecta para mi trabajo y para mi vida diaria. Entonces, la denuncia y la capacitación. Y otra cosa supremamente importante en esto es la voluntad. Si no tenemos voluntad por parte de las personas que son nuestros directores, la voluntad política por parte de nuestros legisladores o de nuestras figuras públicas en ese sentido, que tienen precisamente el liderazgo para tomar decisiones y digamos la decisión de hacerlo, pues también va a ser muy difícil, porque definitivamente se necesita un esfuerzo mancomunado de todos para que funcione. Sin esas tres, digamos, iniciativas, es muy difícil poder lograrlo. ¿Y quién va a perder en últimas? La ciudadanía, porque finalmente es innegable, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos mirar hacia el otro lado, pero tenemos un problema de seguridad grande. No tenemos ciudades seguras, nuestra gente en muchos casos está desprotegida, nuestros funcionarios no están capacitados adecuadamente, no hay meritocracia. El hecho, por ejemplo, de que muchas veces un funcionario ocupe un cargo público para el cual no tiene ni idea, no es idóneo, no está calificado, simplemente porque un amigo lo puso ahí, pues es un error grande, porque eso pasa en muchos aspectos de la vida diaria y pues necesitamos gente idónea en cargos fundamentales como el de la seguridad pública, por ejemplo. Perfecto. Bueno, Luis Alfredo, me gustaría seguir platicando justamente de este tema. Como en todos los demás podcasts, falta bastante por expresar. Sin embargo, bueno, en esta ocasión, el día de hoy, llegamos al final del programa. Fantásticas reflexiones, Luis Alfredo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Luis Alfredo Jiménez Garzón, experto en seguridad pública aquí de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán. Te agradezco mucho, Luis. Gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, sobre todo le agradecemos a usted, allá desde su casa, desde su trabajo, desde el transporte público, de donde sea que nos esté escuchando. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Y sobre todo recuerda esto, no olvide que CDH contigo.